Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre Listos. Os habla Carlos Ongallo. Hoy, 18 de mayo, la Iglesia celebra junto con otros muchos santos a San Juan I, Papa y mártir. Es decir, coinciden las dos características: Papa de la Iglesia, pontífice y muerto por amor a Cristo o por defensa de la fe. Juan I nació en Toscana, algunos dicen que en Siena o en Aretino, y era hijo de un terrateniente llamado Constancio. Se convirtió en papa en 523 y no se sabe mucho de su pontificado. Parece que contribuyó a la ampliación y embellecimiento de algunas basílicas romanas en la vía Ardeatina, que debe estar al sur a unos 35 kilómetros, lo que sería en aquella época el M30 de Roma, y en la vía Ostiense, la que une Roma con su puerto. En ambos casos hizo mejoras en las basílicas que pasaban por esas vías gracias a la generosidad del emperador Justino I. Juan, el Papa, mantuvo muchos vínculos con las iglesias orientales. Leemos en la web oficial del Vaticano que San Juan I sucede al Papa Hormisda, que tiene el mérito de haber puesto fin al cisma entre Roma y Constantinopla, en colaboración con el emperador romano de Oriente Justino I, que era tío de Justiniano. El cisma estalló en 484 a causa del Enoticon, es decir, un instrumento de unión de la fe promulgado por el emperador Zenón y el patriarca de Constantinopla, Acatías, por medio del cual se buscaba superar las controversias entre la fe católica y la herejía monofisita, por aquel entonces muy en boga, y que propugnaba, recordamos, una sola naturaleza de Jesucristo, la divina, y punto. Jesucristo no tenía naturaleza humana. El nuevo Papa, Juan I, tuvo que enfrentarse sobre todo al arrianismo, que era otra herejía que afirmaba que la naturaleza divina del Hijo era inferior a la del Padre. Los godos, de hecho, que entonces reinaban en Italia, y su rey Teodorico, eran partidarios de la fe arriana. No lo olvidemos, eso en España lo sabemos bien. La cuestión religiosa, como vemos en ese periodo histórico, está fuertemente entrelazada con la cuestión política. Por ejemplo, el emperador Justino I de Oriente, por su gran celo hacia los católicos, promulgó un edicto muy estricto contra los arrianos de Oriente, obligándolos a abjurar y devolver a los católicos las iglesias ocupadas y los bienes confiscados durante las invasiones. También les prohibió ser admitidos en cualquier encargo civil o militar. Teodorico el Grande, ese que estudiábamos en el bachillerato con su mausoleo en Rávena, estaba dispuesto a aceptar estas disposiciones. Es cierto que reinaba en otra región, pero no podía admitir que sus correligionarios fueran sometidos a tal maltrato, dondequiera que eso ocurriera. Su irritación también aumentó porque en su reino él había hecho muchas concesiones a los católicos. Además, el acercamiento entre Constantinopla y la Santa Sede le causaba mucho temor. Luego, en 524, organizó una delegación para ser enviada a Constantinopla, de la que formaban parte los legados romanos, pero también algunos obispos, como el de Fano, Rávena y Capua, y obligó al Papa San Juan I a dirigirla. El objetivo era, obviamente, iniciar las negociaciones. Arrianos, monofisitas, godos, ostrogodos, reyes, papas, una historia interesantísima, la del siglo VI. San Juan es ya anciano y el viaje a Oriente es largo, pero si esto es lo que el Señor quiere de él, San Juan I se pone en marcha sin demora, y el pontífice, de hecho, teme que su negativa pueda significar represalias contra los católicos de Roma, y también porque Teodorico concedió la libertad de culto, pero al alto costo de imponer fuertes impuestos sobre el clero y privándolos de muchas inmunidades de las que habían disfrutado anteriormente. En particular, Juan advierte de que Teodorico tiene la esperanza que él tenga éxito en obtener la revocación del edicto que impedía a los convertidos al catolicismo regresar al arrianismo. Cuando llegó a Constantinopla, Juan I fue recibido con todos los honores. Fue él quien celebró la Navidad y la Pascua, y también obtuvo algunas concesiones para los arrianos, pero no todas las que el rey de los godos había pedido. Por cierto, el pasado 29 de noviembre, nuestro Papa León, 267 sucesor de Pedro, también visitó Constantinopla, que ahora, queridos exploradores, no es ni más ni menos que Estambul, capital de Turquía. Cuando Juan I regresó a Roma, Teodorico, enfurecido, lo mantuvo encerrado en la prisión de Rávena, donde murió poco después. Era el año 526. Más tarde, sus reliquias fueron trasladadas a la Basílica de San Pedro, donde es venerado como mártir de la fe. San Juan I, a ti encomendamos este 14º programa de Siempre Listos.
Y hoy vamos a hablar de la juventud. Más bien, vamos a hablar de la juventud del alma. ¿Por qué, queridos exploradores? Porque vivimos en una época que idolatra la juventud. Todo debe ser joven, por decreto. Las empresas quieren equipos jóvenes, la política busca caras jóvenes, la publicidad vende cuerpos jóvenes y hasta las ideas parecen valer más si se presentan envueltas en el lenguaje de la juventud. La palabra joven, juventud, etc., se ha convertido casi en un valor moral en sí mismo. Ser joven ya no describe una etapa de la vida, parece definir una categoría superior de existencia. Sin embargo, quizá convenga detenerse y preguntarse algo incómodo. ¿Qué entendemos realmente por juventud? Porque una cosa es la juventud biológica y otra muy distinta la juventud como mito cultural o como palabra talismán, que diría el profesor López Quintás. La primera, el concepto biológico, es inevitable y pasajera. Pero la segunda, la juventud como palabra mágica, es una construcción de nuestro tiempo. Nunca en la historia se había intentado prolongar tanto la adolescencia ni retrasar tanto la madurez. Vivimos rodeados de mensajes que nos invitan a seguir siendo jóvenes, jóvenes indefinidamente, como si crecer o asumir responsabilidades o envejecer fueran fracasos personales. La consecuencia, queridos oyentes, es curiosa. Tenemos una sociedad obsesionada con parecer joven, pero muchas veces temerosa de las virtudes que tradicionalmente hacían valiosa a la juventud. Porque la verdadera juventud no consistía solo en tener pocos años, consistía en poseer ilusión, capacidad de sacrificio, deseo de cambiar el mundo, valentía para asumir riesgos, apertura a la verdad, costase lo que costase. Y esas cualidades pueden encontrarse tanto en un muchacho de 20 años como en un anciano lleno de esperanza. Y así, como veremos en el programa de hoy, nace el movimiento Scout en 1907. No para que los jóvenes vayan a su aire y creen una superespecie humana, sino para que estos se integren en la sociedad y no creen un gueto aparte. La lástima es que hay jóvenes profundamente envejecidos por dentro, jóvenes cansados antes de empezar, incapaces de comprometerse, atrapados en la cultura de lo inmediato, del entretenimiento constante, de la gratificación instantánea, de los likes de los que hablábamos la semana pasada en nuestro programa. Y al mismo tiempo existen personas mayores con un alma sorprendentemente joven, curiosas, agradecidas, activas, capaces de seguir aprendiendo y de entregarse a los demás. Quizá el problema de nuestra época es que hemos reducido la juventud a una cuestión meramente estética. Se vende la apariencia de la juventud, pero no siempre su espíritu. Admiramos la piel tersa, pero olvidamos la fortaleza interior. Queremos energía sin disciplina, entusiasmo sin sacrificio, libertad sin responsabilidad. Y así terminamos confundiendo juventud con superficialidad. La tradición cristiana siempre tuvo una visión mucho más profunda, queridos amigos. El Evangelio no glorifica la juventud física. Jesucristo sí es verdad que murió joven para la época, pero la santidad nunca estuvo asociada a la edad, sino a la capacidad de amar y entregarse. La Iglesia está llena de santos jóvenes y de santos ancianos. Lo decisivo no es la fecha de nacimiento, sino la frescura del alma. Quizá por eso hay personas mayores como muchos de vosotros, queridos oyentes, que irradiáis una alegría serena que muchas personas jóvenes no poseen. Habéis aprendido que la vida no consiste en conservar eternamente la apariencia, sino en mantener vivo el corazón, y eso es mucho más difícil. En el fondo, toda sociedad necesita jóvenes y mayores, pero no necesita solamente cuerpos jóvenes. Necesita personas capaces de mirar al futuro con esperanza, de comprometerse con algo grande, de salir de sí mismas y de descubrir que la vida adquiere sentido cuando se entrega. Porque la auténtica juventud no es cosa de la edad, es una forma de mirar el mundo. Y esa, afortunadamente, puede conservarse incluso cuando el cabello se cae o se vuelve cano. Un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan y nos envían siempre palabras de ánimos. Esto es, amigos, Siempre Listos. ¡Comenzamos!
Y comenzamos este programa de la mejor forma posible, que es yendo directamente al rincón de pensar, con Julia Bonilla. Hola, Julia. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Hoy llevamos un programa, después del de la pureza de hace 15 días, no sé si podremos superar el nivel de audiencia que hemos tenido. Seguro que sí, esto va a ser interesantísimo. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar que no depende tanto de la edad, sino de la actitud, que es ser joven de espíritu. ¿Cómo ser joven de espíritu? Bueno, este programa está recomendado para personas que no nos hayan escuchado nunca, porque estoy convencido de que todos nuestros oyentes son súper jóvenes de espíritu. Eso no me cabe la menor duda. Seguro que sí. Entonces, ser joven de espíritu, como decía, no tiene que ver tanto con la edad, sino con la actitud con la que vivimos. Hay personas muy jóvenes que viven apagadas, sin ilusión, sin ganas, sin un propósito en la vida, como si todo les pesara demasiado. Y sin embargo, hay personas mayores que transmiten una vida, una alegría, una esperanza, unas ganas de seguir aprendiendo. Entonces, ser joven de espíritu no significa comportarse como un niño o no asumir responsabilidades, sino tener pues ese corazón abierto, esa ganas de vivir. Y para eso seguro que tienes preparados unos consejitos, ¿no? Sí, tengo algunos tips que voy a compartir con vosotros. Vamos allá. El primer tip es mantener la ilusión. La ilusión que nos ayuda a levantarnos cada día con ganas. No hace falta que todo tenga que ser perfecto para ilusionarnos, sino esperar algo sencillo, pues una conversación, una actividad, una tarea que tengamos ganas, un encuentro con alguien, un pequeño reto. Hay que esperar el día con ilusión, porque es que existen los milagros y el día está lleno de señales que el Señor nos manda para mantener esa ilusión en la vida, en los demás y en su propia gracia. Hay que saber verlos. El segundo tip es seguir aprendiendo. Una persona joven de espíritu no cree que ya lo sabe todo. Pregunta, escucha, observa, se deja sorprender. Qué bien. El tercer tip es no perder la capacidad de asombrarnos, porque a veces nos acostumbramos tanto a todo que dejamos de mirar. Entonces hay que sorprenderse con las cosas sencillas, con el amanecer, con una canción, con una buena noticia. Yo recuerdo el 27 de julio del año 2000. Nadie se acuerda, pero era una de las audiencias generales de San Juan Pablo II y allí estábamos un grupo de scouts que estábamos de campamento en Roma, en el Jubileo, y la catequesis de ese día del Santo Padre fue estupor del hombre ante el misterio. Hablando de la capacidad de asombro, fíjate, Julia, qué cosas. Casualidad. El cuarto tip es vivir con alegría. La alegría no es estar riéndose todo el tiempo, ni fingir que no tenemos problemas, sino saber que la vida merece la pena incluso cuando hay dificultades. Así que una persona joven de espíritu no se tiene que dejar vencer fácilmente por el desánimo. Tiene que intentar poner luz allí donde va. Este tip es el cuarto, ¿no? Sí, cuarto tip. Bueno, pues este tip está convalidado para todos los que escuchasteis el programa sobre la alegría. Y si no lo habéis escuchado, por favor, id al podcast de Radio María, porque tenéis todo tipo de programas, emisiones, remisiones, etc. Muy bien. El quinto tip, le sonará muy bien a nuestros scouts, es tener ganas de servir. Hay que tener disponibilidad, una actitud de decir, ¿dónde puedo ayudar? Cuando uno se encierra solo en sí mismo, el corazón envejece. Entonces hay que preguntarnos cuándo podemos servir a los demás para mantener vivo nuestro espíritu. ¿Cuándo servir a los demás? Es decir, detectar las oportunidades para hacer algo por los demás. Eso es fácil y es difícil al mismo tiempo. Hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Y el sexto y último tip, no menos importante, es confiar en Dios. La fe nos ayuda a mirar la vida con esperanza. Nos recuerda que no caminamos solos y que siempre podemos volver a empezar. Así que un corazón joven es también un corazón que confía, que reza, que se pone en manos de Dios y que no pierde la esperanza nunca. Y en este mes de mayo, el mes de María, abrazados a los pies de nuestra Madre, también con ella hacer el camino mejor. Bueno, Julia, qué bien, qué alegría nos trae siempre al programa. ¿Y tú esto de la juventud, cómo lo llevas? Tú que trabajas con niños, con adultos, monitora scout, maestra de infantil, ¿cómo llevas esto? ¿Los mayores son los más refunfuñones y los jóvenes son los más enrollados o no necesariamente? Hay de todo. Hay niños
ya con un alma muy mayor, muy viejita, y personas mayores con una juventud en su interior de 20 años, aunque por fuera tenga 75. Qué bien. Pues así es la vida. Personas que son siempre jóvenes y que contagian esa jovialidad. A mí me gusta la palabra jovialidad, tanto como juventud. La asocio mucho a entusiasmo a todas las personas a quienes rodean. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, hasta el próximo lunes. Las ondas de la verdad son voz que nunca se apaga, semilla de eternidad. Hablas de paz y esperanza, del evangelio de amor. Sintonizando mi vida, me acercas al Salvador. Radio que me habla en las ondas, radio que acerca a Jesús. Con tu palabra me animas a hacer la sal y la luz. Cuando la duda me invade, me hablas de fe y oración, y me recuerdas que Cristo camina en mi corazón. Radio que me habla en las ondas, radio que acerca a Jesús. Con tu palabra me animas a hacer la sal y la luz. Eres maestra y amiga, llamas al mundo a creer. Con tu mensaje en el viento nos hace siempre crecer. Radio que me habla en las ondas, radio que acerca a Jesús. Con tu palabra me animas a hacer la sal y la luz. Ay, ay, ay. Qué ganas tenía yo de decir esto. Buenas tardes, Rocío Mendo. Buenas tardes, Carlos. Bueno. Por fin, ¿cuánto tiempo ha pasado sin verte? Pues sí, unas cuantas semanas, ¿eh? Sí, pues entre la cuaresma, entre que luego nos has ido abandonando progresivamente. Yo ya pensaba que no volvías. Se ha juntado todo, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, ¿qué canción has elegido para hoy? Bien, pues hoy he querido presentar una canción que habla de algo que muchas veces olvidamos, y es la verdadera juventud. O sea, que no depende ni de la edad ni de la apariencia, sino de lo que de verdad llevamos dentro del corazón. ¿Y quién es el autor de esa canción? Pues el autor se llama Martín Valverde y he elegido una canción que se llama Ten calma, y esta misma canción nos recuerda pues algo diferente. Nos invita a parar, a respirar y a mirar sobre todo hacia adentro, porque una persona puede tener muchísimos años y seguir siendo joven por dentro si mantiene la ilusión. O sea que yo creo que con eso y la esperanza y la alegría y la capacidad de amar nos hace a todos ser un poquito más jóvenes. Pues mandamos también un abrazo muy muy fuerte a ese enorme compositor, cantautor católico conocido en medio mundo como Martín Valverde, y a su esposa, y vamos allá con Ten calma. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro navegar, y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que te haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Repetimos la frase.
Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Bueno, aprovechalo. La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es muy bella y hay que caminar. ¿Para dónde, gente? Hacia adelante, sin ver atrás. Vivir cada día y nada más. Y lo que venga, tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Un poquito de la sensación que da con estas cosas de la calma es cuando Jesús, por ejemplo, manda a sus discípulos adelante de él al lago. O sea, no se va con ellos, los manda en la barca. Y por más que no lo diga el pasaje, lo evidencia. Se quedan como, espérate, ¿y tú cómo y cómo llegamos? Váyanse, yo llego después. ¿Y cómo vas a llegar? Claro, nunca les dijo que iba a llegar caminando. Hace muchos años un amigo mío seminarista, ahora es de los superiores del Espíritu Santo en México, era seminarista, la economía de un seminarista. Llega al lago Tiberíades, lo ve precioso y pregunta, ¿cuánto cuesta cruzarlo? Y le dicen $14. Y dice el tío, pues con razón el Señor se fue caminando a ese precio. ¿Quién lo va a cruzar? Bueno, evidentemente aquí pasa lo mismo. A veces nos sentimos así con Dios, como que nos mandó adelante sin Él. Relájate. Tienes todo el derecho de enojarte. Lo que se te pide es, lo que dice San Pablo, enójate pero no salpiques, no peques. O sea, arma tu lío. O sea, qué sé yo, no sé, traigan a la lista lo que quieran. Que llegaste aquí, te estacionaste mal y rayaste el auto con un poste que no viste. Pues enójate, por supuesto que enójate. No sé, patalea, grita, celebra el Día de la Madre extemporáneamente. Pero no tomes decisiones. Ya no me quedo. Espérate, el hígado no piensa. A los papás nos han dicho, señores, cuenten hasta 10. Es una frase muy bonita, pero ay, no, está tan lejos de la contabilidad. ¿A poco no? A los que son papás aquí me entienden. Hazte cuenta que llega tu chico y te dice, papá, era muy importante para ti el auto. ¿10 te va a alcanzar? Ve pensando en el número del cheque y cuenta hasta esta cantidad. ¿Qué se te pide? Que no armes más relajo del que tienes que armar. Enójate pero no peques, decía Pablo, y que el sol no se ponga con tu enojo. Esto lo viven como nadie los matrimonios. Nos peleamos por alguna tontera, básicamente. Aunque bueno, el arte del matrimonio es saberse llegar a pelear, pero en lo que lo aprendemos, nos peleamos por alguna tontera y llega y nos decimos o no nos decimos, veto a saber. La cosa es que nos equivocamos en la boca. Llega la noche y al mismo cuarto los dos. Tan sea una cama king size o una chiquita, llegamos los dos esquina con esquina, espalda con espalda, casi cayéndonos para todo el lado. No nos falta un referee que diga, en esta esquina. Y los que se ríen están casados. Enójate pero no peques. Tienes todo el derecho, está escrito, enójate. Mismo Jesús cuando estuvo ahí en el templo pues no le ganaba la risa, pero al rato se le pasó. Es más, capaz que hasta le dijo a los discípulos, híjole, qué bien se siente esto de dar latigazos, relaja. Sería como la chiquilla que acaba con su novio, no la calienta ni el sol y está enojada con todo el mundo y dice, no, a mí nadie me quiere. Yo ya me voy con las monjitas. ¿Qué culpa tienen las monjitas, mi reina? Pues, es un filtro, no es nada del otro mundo, No es personal, hermanitas, es filtro nomás, es puro filtro. No me la tomen mal. Entonces, resumiendo este pequeño inter de la canción, cuando estés enojada o enojado, no tomes decisiones. Y cuando estés feliz, no prometas, por favor.
que es tu vida la que en juego está. Y a otros no culpes por tu mediocridad, no se vale. Si alguien te ha fallado es bueno recordarás memoria, que también tú lo has hecho, basta de llorar. Tú eres valioso, lo creas o no, eso no se va a discutir. Pero el amor no es amor si no causa dolor. Otra vez la frasecita. El amor no es amor si no causa dolor. Al igual que el oro por el fuego hay que pasar, purificarlo todo y lo mejor de ti forjar. Y aunque ahora llores, te sanarás. Solo aquel que ha perdido, pregúntale, sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día y nada más. Y lo que venga, tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Dios te la dio. La llave, abres o cerrarás. Dios se atrevió. Tú tienes la llave, abres o cerrarás, pero ten calma. Pero ten calma. El gran Ignacio Loyola decía: grandes problemas, gran calma, grandes decisiones, gran calma. Que el pasado sea una enseñanza, el futuro será una incógnita, pero el presente siempre será un regalo. Todos los hombres mueren, no todos los hombres viven. Perdón que te lo diga, alguien tiene que decir estas cosas ridículas. Vive, nada más. Ten calma. Bueno, aparte de que me ha encantado, ya conocía la canción, pero esta versión me ha encantado. Rocío, enhorabuena. Muchas gracias. Martín Valverde insiste mucho en la canción, en la importancia de... ¿Por qué crees que hoy nos cuesta tanto tener calma? Pues mira, Carlos, yo creo que al final vivimos acelerados en esta vida y todo tiene que ser de inmediato. Responder mensajes, conseguir resultados, estar súper entretenidos constantemente con TikTok, Instagram, las redes sociales y al final es que terminamos agotados. La canción al final pues recuerda algo muy cristiano y es que Dios también habla en el silencio, en la esperanza y sobre todo en la confianza. Y para terminar, ¿me dejas una preguntita más? Sí, una más. ¿Qué mensaje puede llevarse un oyente de Siempre Listos después de escuchar esta canción? Pues yo creo, Carlos, que al final no hace falta tener la vida completamente resuelta para seguir adelante. A veces pensamos que debemos controlarlo todo, pero la canción invita, yo creo que a confiar más, respirar y recordar que incluso en los momentos difíciles Dios sigue acompañándonos. Dios nos sigue acompañando. Pues muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias, Carlos. ¿La próxima semana contamos contigo? Yo creo que sí, algo me dejaré caer. Venga, un abrazo. Igualmente. Con tu mensaje en el viento nos hace siempre crecer. Radio que me habla en las ondas, radio que acerca a Jesús. Con tu palabra me animas a hacer la sal y la luz. Ay, ay, ay.
Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, don José Manuel Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues deseando que empiece este nuevo espacio de Conciencia Scout. ¿Tú qué tal? También, perfectamente. Bueno, pues así es como no debe empezar nunca un programa. Y es que el entrevistado pregunta al entrevistador. ¿Puedes seguir? Pero bueno, Carlos, de esta manera tú te sientes en el papel del entrevistado y tienes empatía con él. Pues sí, porque la empatía es algo que no envejece, ¿no? No envejece, no solo no envejece, sino debería ir creciendo con el paso del tiempo. Como el buen vino. Exactamente. Así que, como el buen vino, hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor nos provoca un poco de rechazo de entrada. Pero como scouts, que tenemos que ver la vida con ojos positivos, vamos a hablar de el envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Un programa que esperamos que a todos os convenza, por lo menos, ¿no es así? Yo lo espero. Desde luego es algo que nos va a pasar a todos, Pues sin lugar a dudas. Pues la primera en la frente, José Manuel. ¿Por qué envejecemos? Bien, es una pregunta compleja que nos llevamos haciendo obviamente desde hace pues muchos miles de años, ¿no? Pero una respuesta muy breve sería que envejecemos porque acumulamos daños con el paso del tiempo. Daños en nuestro organismo, daños en nuestro ADN, daños en la estructura de nuestras proteínas, daños, digamos, por toda nuestra economía de nuestro organismo. Todo sufre desgaste. Y al mismo tiempo, con el paso de los años, vamos perdiendo esa capacidad de reparación que tenemos cuando somos más jóvenes. Por lo tanto, se acumulan daños, se frena la manera en la cual tenemos de repararlos o de evitarlos, por lo tanto, entramos en crisis. Y desde nuestra perspectiva de educadores en el tiempo libre y el mundo de la naturaleza, quiere decir que si empiezas una ruta un lunes, el jueves eres más viejo, estás más dañado irreparablemente. Estos efectos, evidentemente, si estamos hablando de un envejecimiento, digamos, saludable, son progresivos. Evidentemente, tú no vas a ver ningún efecto en 2, 3, 4 días, una semana, un mes. Y tú has hablado de que el envejecimiento es progresivo. ¿Y hay alguna manera de evitarlo? ¿Hay alguna manera de ralentizarlo? Pues no se puede evitar el envejecimiento porque envejecer es el pago que tenemos que tener por estar vivos. Por lo tanto, vamos envejeciendo porque estamos viviendo. Entonces, sencillamente, pues podemos ralentizarlo. Podemos tratar de que que envejezcamos de la mejor manera posible, pero evidentemente nunca podemos frenar de una manera completa el envejecimiento. ¿Y qué es lo que falla en el organismo cuando envejecemos? Bueno, pues falla, aunque he dicho, en la acumulación de daño es inevitable. Nosotros cuando estamos respirando estamos generando un estrés oxidativo. Cuando nuestras células realizan reacciones oxidativas para producir energía, se está produciendo un acúmulo de sustancias que van a deteriorar otras. En definitiva, el mero hecho de estar vivos pues ya supone un estrés para la célula por el mantenimiento que tiene que tener. Por lo tanto, eso forma parte del proceso de vivir. Es más, lo que sucede más es que vamos perdiendo de una manera muy importante nuestra capacidad, como he dicho, de reparar todos esos daños que se van produciendo. Y ahí es donde radica precisamente el problema y donde, en cierta medida, pues podemos intervenir de una manera más o menos importante para ralentizar este proceso. Ahí quería llegar yo, porque en estas 3 preguntas hemos ido perdiendo progresivamente oyentes. Vamos a intentar cambiar las tornas y vamos a ver qué podemos hacer nosotros, cómo puede influir nuestro estilo de vida en este proceso. Muchísimo. Evidentemente, nuestro estilo de vida permite o va a permitir que un envejecimiento sea más saludable o un envejecimiento sea peor. Todas las cosas que se nos pueden venir a la cabeza que son saludables, indudablemente van a favorecer un envejecimiento pues mucho más paulatino y mucho más en un estado mucho mejor. Evidentemente, el ejercicio, evidentemente la alimentación, evidentemente evitar todos aquellos estreses de tipo innecesario. Cuando hablamos de alimentación hablamos de la parte negativa y de la parte positiva, por supuesto, siempre evitar alimentos ultraprocesados y favorecer pues todo el consumo de productos mucho más naturales, especialmente los ricos de la dieta mediterránea, legumbres, frutas, verduras, que van a contener además pues una gran cantidad de, como hemos ya hablado en alguna ocasión, de polifenoles, van a tener fibra, que van a tener nuestra microbiota, la van a tener contenta y que nos van a permitir también favorecer pues nuestras defensas antioxidantes.
Al mismo tiempo, en nuestro organismo, como hemos hablado también en alguna ocasión, no está diseñado para abrir la nevera cada 3 horas. Nuestro cuerpo evolutivamente, pues desde la época en que vivíamos en las cavernas, está adaptado para ciclos de ayuno, realimentación. Y actualmente los ciclos de ayuno los hacemos cada vez más cortos, comemos cada menos horas, y entonces durante esos procesos de ayuno donde nosotros reparamos muchísimo y reorganizamos, eliminamos la basura de nuestras células. Y actualmente, pues bueno, el ritmo de vida actual lo está impidiendo. Y tú que eres como catedrático de bioquímica, han pasado por tus aulas cientos y miles de alumnos, ¿tú has podido deducir o inferir este chico, esta chica va a tardar en envejecer porque tiene una buena actitud, porque tiene una vida sana, porque sonríe a la vida? ¿Se puede predecir también en función de ganas de vivir, en función de actitudes vitales, en función de cosas que no se pueden medir? ¿También se puede predecir la reacción al envejecimiento? Bueno, la inmunomodulación, la neuroinmunomodulación es un tema también bastante controvertido. Evidentemente, una actitud positiva ante la vida lo que te lleva es a adoptar hábitos saludables. Pero el mero hecho de, sencillamente, de pensar en ello o querer hacerlo no basta. Es decir, el estado de ánimo o la actitud lo que te permite es afrontar todos esos estilos de vida que realmente de una manera más apropiada. Pero per se, tú, por mucho que te concentres, tú no puedes decirle a tus células repárate, repárate, repárate. No puedes. Tú lo que puedes es dormir más, puedes tener esa actitud tuya puede hacer que comas mejor de la manera más adecuada, que descanses más, que tengas esos periodos de ayuno que pueden ser interesantes, te pueden animar a hacer ese ejercicio que te va a venir bien. Pero la mera actitud sin la adopción de esos hábitos, evidentemente, no va a hacer nada. Pues entonces, para concluir esta súper entrevista dentro de tu sección Conciencia Scout, si tuvieras que dar un consejo sencillo para envejecer mejor, ¿cuál sería, José Manuel? Lo primero es que tengamos en cuenta que envejecer no es fallar. Envejecer forma parte de la vida. Y de hecho es el pago que tenemos que hacer, como he dicho anteriormente, por estar vivos cada día. Igual que todos sabemos que vamos a morir un día, porque es el pago de haber nacido, pues cómo llegamos a ese momento, ese proceso, es el que tenemos que tratar de hacer de la mejor manera posible. ¿Cómo? Pues con los hábitos de vida que hemos hablado en otras secciones, que vienen bien tanto para un riesgo cardiovascular como para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Es decir, una vida activa desde el punto de vista intelectual, una vida activa desde el punto de vista físico, reposo adecuado, las horas de sueño que cada uno necesite, cuidado con la alimentación. Todos esos hábitos nos van a hacer que, además de llegar mucho más contentos, lleguemos también mucho más saludables a la edad que vayamos cumpliendo, claro. Al momento del encuentro con el Señor. Eso es así. Pero se me escapa algo, porque no hemos hablado, por ejemplo, de cultivar la memoria, cultivar algún hábito de tipo intelectual, como puede ser la lectura, si eso también puede ayudar a prevenir, como hemos hablado en otros programas, algún tipo de pérdida. Sí, por supuesto. He dicho que la actitud activa ha de ser no solamente física, sino ha de ser también de tipo intelectual, ya como creo que hablamos en alguna de las primeras secciones de los primeros programas. En su momento, los hábitos de vida intelectuales, como son la lectura, como son la realización de ejercicios mentales, crucigramas, sudokus, cualquier tipo de actividad de este tipo, pues evidentemente favorece, digamos, que nuestras neuronas, digamos, funcionen mejor, formen más sinapsis con las neuronas adyacentes y, por lo tanto, podamos mantener también no solamente el cuerpo bien, sino también la mente en condiciones. Como yo sé que el doctor José Manuel Fuentes es un artista, le voy a pedir un bis en este espacio. Y es una última pregunta, si me lo permites. Por supuesto. ¿Y la interacción con los otros? Es decir, ¿de qué manera el trabajar con los demás, el ser amables, el tener una relación razonablemente madura con las personas que nos rodean, pueden también hacer que esas sinapsis neuronales puedan incrementarse y puedan hacernos envejecer mejor? Completamente. Somos, me permites la expresión, animales sociales. Es decir, nosotros estamos hechos para vivir en una sociedad donde vamos a interrelacionarnos con todas las personas que nos rodean.
Evidentemente, las relaciones sociales son un factor muy determinante para el retraso en el deterioro cognitivo. ¿De qué medida? Y por supuesto, cuando esas relaciones sociales, estamos hablando, son de carácter positivo y de carácter agradable. Aunque en términos también neurológicos y en términos también del desarrollo mental, también las personas, las broncas, es decir, los problemas, también nos ayudan a desarrollarnos. No solamente son los éxitos, sino también los fracasos los que nos permiten remodelarnos intelectualmente. Fantástica respuesta, fantástico espacio y como siempre, aunque no me lo vas a querer decir, anticípame algo respecto a nuestro próximo programa. Por supuesto que no, Carlos. De esta manera, los oyentes estarán esperando que llegue este momento para saber de qué vamos a hablar. Pues nada, un placer y un abrazo muy fuerte, José Manuel. Muy buenas tardes, Carlos. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Dios, Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda. Te pedimos por tu siervo, el Papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia. Acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra, para que confirme a tus hijos en la fe, fortalezca la comunión de tu Iglesia y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio. Haz que, al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos como Cristo se entregó por nosotros. Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo, sepamos reconocerlo en los pobres y en los que sufren, especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza. Y así seamos en medio del mundo artesanos de acogida, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta bella oración de invocación ante la visita de su santidad el Papa León XIV dentro de unos días a España, la hemos sacado de la web de los agustinos. Una oración preciosa que en boca de Paloma Polo ha querido llegar a todos nuestros amigos exploradores. Gracias, Paloma. Y abrimos de nuevo nuestra sección Trucos Scout con Julio Herrera, que nos viene a traer un tema súper interesante para el mundo Scout. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Aquí andamos y vengo, sobre todo, quiero pedir perdón porque me queda una segunda parte del tema de orientación, pero me ha parecido mucho más interesante desvelar el verdadero truco Scout.
El truco scout por excelencia. Exactamente. ¿Por qué los scouts somos scouts? ¿Por qué los scouts somos scouts? Madre. Pues eso tiene mucha enjundia y vamos a intentar poquito a poco poner los ladrillos en orden de por qué los scouts somos scouts. Pues bien, Julio, comienza. Bueno, pues este año el movimiento Scout cumple ni más ni menos 119 años al servicio de la sociedad. Una organización o una entidad que es capaz de aguantar 119 años dando un servicio. Pues vamos a ver por qué los scouts somos scouts. Bueno, hace esa friolera de años, de más de 100 años, un señor, un visionario, que yo creo fue Baden-Powell, un militar, decidió que la parte de la sociedad que en principio estaba un poco menospreciada, que era la adolescencia, la preadolescencia, tenía un lugar en la sociedad y era lo que iba a formar la sociedad en el futuro, si la conseguíamos educar. Y este señor se le ocurrió, basado en parte en su experiencia militar, que unos chavales que todavía no habían desarrollado su personalidad, si conseguíamos desarrollar esa personalidad, esos chavales iban a generar una sociedad mejor. Y ese fue su objetivo, generar una sociedad mejor. Fíjate que el propio movimiento Scout, creo, como tú intentas decirnos, ¿no? Que aprovechando el deseo natural del adolescente por integrarse en una pandilla, ¿no Sí. es así? Pues coloca al Scout en una pandilla que en el movimiento se llama de una determinada manera, ¿no? Exactamente. El movimiento Scout, para la gente que es lega en la materia y que no conoce muy bien cómo funcionamos, está basado, primero, es un sistema educativo, es algo que tienen que tener claro todos los padres que vayan a sus hijos o gente que recomiende el movimiento Scout. Es un movimiento educativo, no es convencional, como un movimiento habitual como puede ser la escuela o otras cosas, pero es un movimiento educativo. Y la diferencia es que lo que hacen es reunir a los chavales en pequeños grupos y generalmente en contacto con la naturaleza. Y todo tiene su motivo y tiene su justificación. ¿Y cómo se llaman esos pequeños grupos? Pues bueno, mira, mientras Baden-Powell estaba vivo, en principio comenzó con los adolescentes. Los adolescentes era una edad para Baden-Powell que empezaba hacia los 12 años, 11 años, hasta los 16, 17 años. Y una vez que los chavales mayores o estos adolescentes estaban dentro y les gustaba, comenzó con la sección menor porque los niños pequeños también querían formar parte de ese movimiento y formó la manada. Tanto la manada, los lobatos, como los scouts, la sección inicial, los organizó en pequeños grupos. Los pequeños grupos eran patrullas en el caso de los scouts y en el caso de la manada en seisenas. Hay que decir que la manada de lobatos es el rango de edad comprendido entre los 7, 8 y los 11 años. Luego ya son un poquito mayores y ahí se llaman genéricamente scouts, aunque cada uno los llama rangers, exploradores, bueno, eso es un sinfín de nomenclaturas. Pero para que nos entendamos aquí en el programa, scouts, adolescentes y niños pueden ser los lobatos. Preadolescentes, lo que llamamos infancia, una infancia, ¿no? ¿Y por qué dividirlos en pequeños grupos? Porque generalmente a nivel natural los chavales se agrupan en pandillas, en pequeños grupos de 6, 7 años y todas esas pequeñas patrullas o seisenas, como se llaman en los manada o se llaman los scouts, tienen generalmente un líder, aparece un líder natural, alguien que dirige ese grupo. En el caso de las seisenas de la manada se llaman seiseneros o sus seiseneros, y en el caso de Scout, pues se llaman guías de patrulla o subguías de patrulla. Ha quedado perfectamente clara la denominación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese líder o ese jefe de la pandilla no se acerca bien al modelo de ciudadano que pretendemos? Claro, exactamente. Fue un poco lo que vio Baden-Powell. Veía, cuando llegó a Londres de Mafeking, vio gente, chavales que estaban perdidos en pandillas, que vivían, pues en principio iban encaminados un poco a la mala vida, que generalmente es la parte más fácil. Es más fácil dirigirse hacia el mal que hacia el bien. Y entonces decidió dirigirlos hacia el bien. Entonces empezó a formar esos grupos con pandillas, con unas normas, unos objetivos para conseguir
que esos chavales evolucionarán hacia crear personas de bien, personas con un provecho para la sociedad. Que en vez de estar tirados por la calle buscando hacer cualquier gamberrada, se unieran alrededor de unos valores, pues un nombre, un banderín, unas tradiciones, unas actividades. Sí, exactamente. Y el gran truco Scout fue dar responsabilidad a esos chavales. Es decir, de menor edad a mayor edad, vamos a ir dándole responsabilidad para que vayan evolucionando hacia el bien. Primero, para saber trabajar en sociedad, trabajar en equipo y para que sepan ser dirigentes en un futuro. Entonces, las eisenas generalmente están supeditadas un poco a lo que dirigen los viejos lobos, los que dirigen la manada. Y bueno, pues... Eso de viejo lobo no sé quiénes son los viejos lobos. Los viejos lobos son los scouters, son los monitores, los monitores de la manada, que la manada está basada en el maravilloso libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling, el libro de la selva para mucha gente, según Walt Disney. Y pues todo el mundo conocerá a Akela, a Balú, a Bagheera, porque de los dibujos. Y esos son las personas que dirigen la manada. Y se basan empezando a apoyarse en los pilares de esa manada, que son los eiseneros y sus eiseneros, que son los que dirigen grupos de 5, 6, 7 niños. Y no es que lo dirijan, sino que empiezan a tener una responsabilidad a la hora de manejar y tomar responsabilidad a la hora de dirigir a esos chavales. Oye, Julio, ¿y las niñas también responden igual que los chavales? Las niñas responden exactamente igual. ¿Por qué? Porque tú a un chaval, si le das algo que pueda crear ellos, tendrán más querencia o menos querencia por otras cosas, pero si das algo que puedan crear y desarrollar ellos con su intelecto, les llena mucho más que apretar botones y ver pantallas. El tema es que para nosotros es mucho más cómodo darles una pantalla y unos botones. Es verdad. Y además la habilidad manual, creatividad, liderazgo. Y nosotros tenemos que decir que en nuestra federación diocesana tenemos patrullas de chicos, patrullas de chicas, y el nivel es exactamente igual en las mismas habilidades y en las mismas actitudes. No hay ninguna diferencia. De hecho, hace poco tuvimos el San Jorge. En el San Jorge, en la historia que tenemos, hay veces que le han ganado patrullas de chicos, otras veces le han ganado de chicas, otras veces le han ganado patrullas mixtas. O sea que no hay algo que el sexo diga vamos a enfocarlo mejor a este lado y a otro lado. No, tú dejas a la gente en libertad y la gente en libertad responde acorde a sus gustos. Después habrá querencias. Hay gente que le gusta más hacer una cosa y otra gente que le gusta hacer más otra cosa. Pero la gente responde acorde a lo que le damos. Es un movimiento educativo basado en la vida en pequeños grupos. Eso es fundamental. Y luego la naturaleza es el campo de juegos que hay alrededor. Pues muy bien definido. Julio, pues algo más para nuestros oyentes. Solamente una cosa para los padres. Cuando surgen dudas de qué aportan los scouts. Los scouts les van a hacer personas que van a dar un resultado maravilloso en la vida. No me refiero a nivel económico, no me refiero a nivel social, me refiero a nivel de personas como personas felices. Son personas que van a saber trabajar en equipo, son personas que van a saber tratar con otras personas. Y yo creo que eso es lo fundamental en la vida. Después, habrá gente que se conforme con más dinero, con menos dinero. Pero lo importante al final es conseguir la felicidad y ser grandes personas. Y eso es lo que intentamos en los Scouts. Pues ha sido una descripción preciosa. Decía Baden-Powell en su último mensaje, ¿no? Lo importante es criarse fuertes desde niños para luego ser útiles cuando adultos, ¿no? Y esa fortaleza de estando en la naturaleza, ese trabajo en equipo, nos puede hacer verdaderos líderes cristianos, que es lo que necesita la Iglesia y la sociedad. Julio Herrera, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Espero que este gran truco Scout, no creo que pueda contar otro mejor, ¿eh? Yo creo que claro va a ser el mejor truco Scout que voy a contar, pero que sea útil. Muy bien, que no suene a despedida, ¿eh? Que tenemos todavía muchos siempre listos por delante. Venga, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
delidera, rum rum delidera, rum rum delidera. Y con las brasas de la hoguera aún encendidas, es momento de apagar este nuevo fuego de campamento de hoy lunes 18 de mayo, San Juan I, Papa y Mártir, que ha tenido como protagonista a la juventud, pero la juventud vista en su sentido amplio, la juventud del alma, la juventud que tiene la cabeza llena de ilusión, la juventud de todos vosotros, queridos, queridas exploradores que nos escucháis. El próximo lunes 1 de junio, ya entramos en el mes de junio, si Dios quiere, en vísperas de esta visita del Papa León XIV a España, volveremos con nuevas entrevistas, espacios, historias y recursos para seguir caminando juntos en las rutas que el Señor nos va marcando. Queremos escucharte, lo decimos siempre, escríbenos a siemprelistos@radiomaria.es y mándanos un WhatsApp si quieres al 608 11 75 20. Y recuerda, puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María. Si te ha gustado, compártelo y trate a un amigo al próximo fuego dentro de 15 días, 1 de junio, no se os olvide. Gracias como siempre a la pequeña gran familia del programa y a quienes os habéis encargado un día más de avivar las llamas: Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Gracias, gracias, gracias. Como siempre, nos encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, Madre de todos los Scouts, para que ella nos guíe y nos conceda, especialmente en esta segunda quincena del mes de mayo, el mes de María, una semana santa y feliz. Hasta pronto, amigos. Siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades. Dirigido por Carlos Ongallo.